Hola, recuerda suscribirte a mi canal Talking Together with Clarita. Mis redes sociales están aquí. Hazlo ya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Y hoy vamos a hablar acerca del chupón, pacificador o chupete, como ustedes quieran decirle. En algunos países también se le dice pepe. Y este instrumento que muchas veces las mamás, algunas rehuyen y otras lo tienden a usar de manera permanente hasta crear una adicción oral en el niño para su uso de manera diaria y nocturna. Vamos a ver acerca del uso adecuado del chupón o del pacificador. Este chupón que nosotros se lo damos al niño debe de estar limpio, debe de usarse solamente en momentos donde en realidad lo necesita, en periodos muy cortos o cuando es prematuro y queremos que aprenda la succión espontánea, al igual que cuando lo estamos entrenando para que reciba su leche materna y que aprenda esa succión que constantemente va a tener que hacer en el pecho de la madre. Ahora, cuando hay desventajas. Cuando nosotros el chupón lo usamos en periodos muy extensivos de tiempo, no lo tenemos higienizado. Y entonces es necesario también que el chupón esté limpio, pero verdaderamente limpio de gérmenes, ya que esto puede provocar con frecuencia algunas infecciones en las amígdalas, en el estómago y que puedan llegar también a las vías respiratorias. Cuando lo usamos y nosotros no nos damos cuenta que se cae, que pasa de una mano a otra y por lo tanto se vuelve más un agente de microbios y de bacterias en la boca de nuestros hijos. Otro factor importante que es una desventaja es que si el tiempo es prolongado, nuestro niño al pasar succionando va a tender a cambiar la estructura de sus arcadas dentarias y de su paladar duro y se va a cambiar de forma porque se está formando en esos primeros meses. Todavía esos espacios van a cobrar algunos cambios con respecto a su crecimiento de su cara y por lo tanto si nosotros venimos y le damos el pepe o el chupón por un largo periodo de tiempo, esos cambios van a tender a darse. El niño que permanece con chupón en la boca, y esta es una de las mayores desventajas, es no habla, no llora, por eso se llama pacificador, porque los papás dicen pónganle chupón para que no llore y no oír su voz. La voz también se necesita ejercitar, aunque sea innata, porque las cuerdas vocales van a vibrar cuando pasa el aire y nuestra voz va a salir. Por eso el llanto es bueno, no quiere decir que los hagamos llorar, pero si llora, debemos de dejar que llore el tiempo que él necesite para expresar su necesidad o su emoción, siempre sin descuidarlo, para que él no sienta que estamos siendo negligentes con él y que no se vincule con sus figuras importantes que son su papá y su mamá o el cuidador, ya sea la abuela o el abuelo. Por lo tanto, si nosotros colocamos el pacificador en periodos extensivos de tiempo, lo que vamos a tener es un niño silencioso, que no va a hablar en su momento. Cuando el pacificador lo usamos de noche, nuestro niño va a dormir y va a pasar haciendo este movimiento durante todas las horas dormido. Esto no es bueno, no es bueno para nuestro niño, necesita dejar de moverse y dormir. Si no, ese hábito se establece y luego vamos a tener niños que van a estar friccionando los dientes cuando ya los tenga durante la noche dormido, en sustitución al movimiento de succión espontánea que aprendió con el pepe. Ese sentido de dependencia es otra de las desventajas que nosotros tenemos que evitar. Que un niño quiera más a un pepe que a su mamá o a su papá. Ese chupón que constantemente lo pacifica y que quiera más eso que a sus propios padres. Por lo tanto, de esto es como en la moda. Lo menos es lo más. Y por lo tanto, tomando esa premisa, vamos a tratar del que pacificador se utilice o el chupón o el pepe solo en momentos en que en realidad sea necesario. Cortos momentos y vamos a tratar de fortalecer la comunicación, hacer que nuestro hijo se exprese, haga sonidos y vaya practicando su balbuceo oral cuando se acerque a los 6 meses. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Hola, si te ha gustado mi contenido, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y si te ha gustado dale un like.
comparte y comenta con los tuyos. Bienvenido.